noticias en Televicentro. Para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Esta mañana con un importante tema que ya nos lo va a resumir en una pregunta la periodista Gabriela Andino. Quiero comenzar presentándoles a mis invitados, la abogada Maribel Espinosa, aquí presente en el set de Frente a Frente. Muchas gracias por estar aquí, abogada. Igual al abogado Dagoberto Aspra. Bienvenido, abogado. Gracias, Renato, por la invitación. Gracias. Es un placer tenerlo aquí. Le voy a pedir solo unos segunditos al abogado Aspra. Sí. Para hacerle 3, 4 preguntas a ella de el panorama político nacional. Va a ser algo breve. Sí, Renato. No. Va a ser algo breve. Muy bien. He visto unos tweets que escribió la abogada Maribel Espinosa a raíz de la iniciativa de ley que presentó el diputado liberal Juan Carlos Elvir, para que vía interpretación se apruebe en el Congreso la segunda vuelta electoral. Entonces voy a leerles los tweets que ha escrito la abogada Maribel Espinosa. Tweets que ya van a aparecer en pantalla. El primero dice: la depravación del quehacer legislativo se corona con nueva modalidad de reformar leyes por la vía de la interpretación. Interpretaron ley del impuesto sobre venta para reformar tácitamente la ley orgánica de sedes, que ya se los hemos explicado. Dos leyes secundarias fueron reformadas, alterando así uno de los artículos de la ley orgánica de la sede de las zonas de empleo y desarrollo económico, que requería de 86 votos de mayoría calificada. Luego dice, si no he terminado ni siquiera el primero. La depravación del quehacer legislativo se corona con nueva modalidad de reformar leyes por la vía de la interpretación. Interpretaron ley de impuestos sobre venta para reformar tácitamente ley orgánica de sedes. Con interpretación de artículo 13 de ley electoral, reforman constitución. Con interpretación del artículo 313 de la ley electoral, reforman constitución. Es que hay tantas interpretaciones que a mí se me escapan realmente. ¿En qué consiste esta interpretación, abogada? La de la ley electoral. Interpretan el artículo 199, numeral 7 de la Constitución, que prohíbe a todos los funcionarios públicos del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo optar al cargo de diputados. Y eso, con esa interpretación contenida en el artículo 313 de la ley electoral, pueden participar en política. Y esto, don Renato, reviste de importancia, porque se está reformando vía interpretación la propia Constitución de la República, y eso es grave. Luego viene la abogada Maribel Espinosa y dice: basta ya de tan escandaloso abuso de poder e impunidad. Están terminando de destruir el Estado de Derecho.
Pero no se queda ahí la abogada Maribel Espinosa. No se queda ahí la abogada Maribel Espinosa. Sigue con los tweets. La tengo aquí, pero me gusta leer los tweets y luego escuchar a profundidad sus criterios. Advierto, dice en un tercer tuit, no se debe modificar la Constitución o las leyes por la vía de la interpretación. No se debe permitir el fraude de ley. El Partido Nacional está feliz porque con esa nueva modalidad legislativa depravada están reformando la Constitución a su antojo. El fin no justifica los medios. Pero tenemos otro tuit. Tenemos otro tuit de la abogada Maribel Espinosa, ya refiriéndose a la segunda vuelta. Espero que los diputados de Libre, PINU y de mi partido liberal no se presten para darle paso a otra ilegalidad cachureca. No se reglamenta lo que no existe. En Honduras no hay reelección, ya refiriéndose a la reelección, porque a raíz de la iniciativa que presentó Juan Carlos Elvir, el diputado liberal, el presidente del Congreso dijo, ¿y por qué no metemos en el mismo paquete lo de la reelección presidencial? Dice. Pero no sé si yo fue que soñé o leí otro tuit suyo más específico todavía con la iniciativa de Juan Carlos Elvir. Es en respuesta al diputado Juan Carlos Elvir. Como yo me voy tarde de aquí pensando en el noticiero, me levanto tempranito pensando en el noticiero, ya no sé si es que sueño las cosas o es que las leo. No, en la noche o en la mañanita. Lo tuvo que haber leído. Vamos con otro tuit de la abogada Maribel Espinosa. Ese es el... No, falta uno. Pues será que soñé, pero ella me dice no. que no es que he soñado, si lo escribió me dice. Es correcto. No ha soñado, me dice, ok. Voy entonces a seguir explorando los tweets. Es una respuesta. De la abogada Espinosa. Vamos a ver. Espero que no nos salgan con ausencias, errores o sorpresas. Los hondureños ya sabemos las picardías y artificios de muchos diputados en ese Congreso Nacional. Si quieren reglamentar lo inexistente es para beneficiar exclusivamente a Jo o para distraernos del verdadero problema de Honduras. No, falta otro. Ese es. Ella me lo presta aquí, yo lo leí en algún lado. No estoy de acuerdo con su opinión, refiriéndose a Juan Carlos Elvir, que dijo en un tuit Juan Carlos, no se propone reformar sin interpretar conforme la facultad que otorga el artículo 205 constitucional. La simple mayoría que establece en artículo 236 se violenta con la mayoría que ha permitido ganar las elecciones. No es la mitad más uno, es una mayoría relativa. Bueno, Juan Carlos dice esto. Y por eso presenta la iniciativa para que se interprete una vez más la Constitución en su objetivo de que el Congreso apruebe la segunda vuelta electoral. Y le responde Maribel Espinosa, que es liberal, hasta hace poco fue miembro del Central Ejecutivo. No estoy de acuerdo con su opinión, estoy de acuerdo con la segunda vuelta. Y lamento que no presionaron suficiente al Partido Nacional para que lo aceptara. Todo se hubiera ido a la insurrección legislativa para lograrlo por Honduras, pero no deben mediante interpretación reformar Constitución. Es grave esto. Muy grave. Explíqueme la gravedad de esta modalidad de interpretar ahora artículos constitucionales para lograr el objetivo que se propone determinada persona o partido, o de reformar o interpretar leyes secundarias para reformar leyes que necesitan de mayoría calificada, como ocurrió con la sede. Muchas gracias, don Renato, agradecida por su invitación. En primer lugar,
quiero señalar que con esta última modalidad todo está en discusión de la Constitución de la República vía interpretación. Hay una sentencia del año 2003 donde la Corte Suprema, con motivo de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el doctor Ramón Custodio, deja establecido los límites para el legislador. Y el último intérprete de la Constitución es la Sala de lo Constitucional. Pero está vedado, prohibido, para que un legislador, un poder constituido como es el Poder Legislativo, interprete lo que estableció el constituyente. Entonces, a partir de esa fecha, y con esta sentencia, si este fuera un verdadero Estado de Derecho, no estaría ocurriendo esa barbaridad que quieren hacer en el Congreso. Entonces, cuando usted, para evadir el cumplimiento de una ley, para el caso de las sedes, que establece que se requiere mayoría calificada para aprobar una reforma, y que se van a hacer una interpretación de una ley de impuestos sobre ventas, lo que están haciendo es reformando tácitamente la ley orgánica. No hay duda de eso. Eso es lo que yo llamo depravación en el proceso legislativo. Cuando en un país el poder del Estado, como es el legislativo, empieza a depravar su propia actividad, su propia potestad, como lo está haciendo este actual Congreso, usted se da cuenta que el Estado de Derecho está destruyéndose inmediatamente, porque lo que ellos desean hacer, lo van a hacer si vía interpretación. ¿Queremos la segunda vuelta? Sí, pero no violando la ley. Quieren meter la segunda vuelta y están cayendo en un error mis correligionarios liberales, porque ansían la segunda vuelta. El Partido Nacional nunca la quiso, hubo la petición para la reforma, la iniciativa de ley para la reforma constitucional y no la tocaron, porque a ellos les interesa vía interpretación prostituir la Constitución de la República. Eso es lo que está haciendo el Partido Nacional. Y si los buenos hondureños de este país permitimos que eso suceda, estamos negando la propia existencia de nuestro Estado de Derecho. Entonces, yo lamento mucho, y la lección que tenemos que aprender los hondureños es que debemos elegir mejores diputados. Debemos elegir a personas que tengan el rigor para hacer del proceso legislativo una función esencial del Estado. Muy lamentable lo que está pasando. Si el Congreso, mire lo que sucede, si quieren vía interpretación introducir la segunda vuelta, entonces no habría límites para que vía interpretación instituyan la reelección en la Constitución. O sea, cualquier cosa es posible. Este país se está desintegrando. La gente no entiende, mucha gente no se detiene, dice eso es puro derecho. No. Si en el Estado no hay respeto al orden constitucional, ninguna actividad del ser humano puede desarrollarse guardando los principios de libertad, justicia. No hay nada de eso. No hay actividad económica, porque no hay seguridad jurídica. Entonces, el tema que estamos abordando el día de hoy debe de ser de suma preocupación para todos los hondureños. En otras palabras, si hay algunos hondureños que no entendieron así rápidamente el concepto prostituir, lo que quiso decir la abogada Maribel Espinosa es que los diputados
con sus excepciones, se han convertido en unas putas legislativas. No se asombre, no se asombre. Y ya le voy a decir por qué no se asombre ante mi expresión. Que lo que ella, en otras palabras, y estaba para todo el pueblo, para que todo lo entienda, ella ha dicho, se han convertido, con sus excepciones, en unas putas legislativas. Ella mencionó que se están prostituyendo, han prostituido al Congreso. ¿Qué quiere decir prostituir? Inducir a una persona a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Inducir a hacer un uso deshonroso de un cargo, autoridad, etcétera, generalmente para obtener dinero u otro beneficio. Los dos coinciden en afirmar que el poder político ha prostituido, bueno, a la iglesia. Son acepciones que hay. Pero no nos quedemos aquí. Es interesante, ¿verdad, abogado? Y me imagino que usted tiene su opinión. No, claro que usted sí. es un hombre que pasa al tanto de todo esto hablando también. con la abogada Maribel sobre esos conceptos, lo estuvimos hablando antes del programa. ¿Coinciden? Es que es bien discutible, fíjese que se utilizan esas vías de interpretación para de alguna manera cambiar leyes, es discutible, habría que profundizar bastante sobre eso. Y teniendo claro los procedimientos de reformas constitucionales, abogado, es que están tan claros todos los procedimientos para reformar la Constitución, que cuando alguien quiere conseguir un objetivo, ya se va por la vía de la interpretación. Por eso digo, el fin no justifica los medios. Y ahí vimos un tuit del exfiscal del Estado, Ángel Edmundo Orellana, que reaccionó ante una noticia que divulgó La Tribuna. Y como es un medio hermano, pasemos entonces el tuit de Edmundo Orellana. No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos. El sentido del artículo 236 es claro, no necesita interpretación. Lo que se propone es una reforma, no una interpretación. ¿Fraude a la ley? Abogada, ¿desde cuándo, y abogado, desde cuándo venimos hablando de esa segunda vuelta electoral? Hace muchísimo tiempo. Hace muchísimos años. No quisieron Miren, instituirla. Por eso hoy voy a discrepar con el presidente, expresidente Carlos Flores. No es cierto que él fue el que introdujo el debate de la segunda vuelta electoral. No es cierto eso. Mucho antes de que Carlos Flores saliera con eso, ya habíamos gente en Honduras y medios hablando de la segunda vuelta electoral. Y es que ahora yo no sé, hay una modalidad de alguna gente que ya quieren ser los inventores de todo. ¡Ah! ¡Qué egocentrismo de este país! Dice Pildoritas, la iniciativa original que tuvimos aquí en la tribuna de la segunda vuelta, con la que ahora las bocinas andan saludando con sombrero ajeno, vuelve a ser bulla. No que sea invento nuestro, es que así no es invento de él. Ni él fue el primero que comenzó a presionar aquí por la segunda vuelta. Si la segunda vuelta ha venido de los sectores de centro izquierda, del mismo Partido Liberal, antes de que alguien o algunos propusieran la segunda vuelta electoral. No que sea invento nuestro. Sí es un mecanismo utilizado en muchos lugares, solo que aquí la promovimos cuando todavía se estaba a tiempo de hacer reformas constitucionales. Sin embargo, la bancada del Partido Liberal vuelve otra vez a la carga, esta vez proponiendo una interpretación del artículo constitucional de la simple mayoría. Poco ortodoxo, pero como aquí manosean la Constitución a gusto y antojo, y ya hicieron piñata de lo que se puede y no se puede, ¿qué más da?, se pregunta. Con la sede reformaron la Constitución, clavándole una excepción a lo que no daba lugar a ninguna. Más bien decía que en ningún tiempo se pueden crear regímenes de excepción. Me estoy riendo, y la mascarilla evita que las expresiones de uno se vean totalmente. En otro congreso dispusieron que la Constitución podía interpretarse por simple mayoría. Casi nada. ¿En qué congreso, hombre? Como poniéndose a ese fallo correcto, de la Corte. Óigame, pero si la Corte Suprema de Honduras fuese coherente
cualquier recurso que se presente contra las interpretaciones estas para reformar la Constitución, Lo declara con lugar. lo declara con lugar. Rápidamente. Correcto. Si es un fallo de la Corte Suprema, señores de la Corte, recuérdenlo, tienen que ser coherentes. Tienen que ser coherentes. No se conviertan también en putas judiciales, como ya convirtieron el Congreso en putas legislativas. Y ya leí el concepto de prostituir, así que no estoy diciendo nada mal. Claro que sí. Ok. Y ahorita, dice Pildoritas, con un artículo de ley electoral, interpretaron la Constitución. Ah, sí, el artículo que mencionaba la abogada. 313. Qué maravilla de juristas y qué creativos. Interpretar la Constitución por medio de una ley secundaria. Qué jueguito tan perverso y pícaro, hombre. Es lo que acabo de decir. Sí. Entonces, en conclusión, don Renato, la gran mayoría de esos señores que están en el Congreso no merecen la calidad de legisladores. Esos señores que están en el Congreso están atendiendo y formulando leyes en atención de intereses. Jamás buscar el bien común. Y están creando una enorme desigualdad ante la ley. Y lo reprochable, al reformar el artículo 199, numeral 7, yo estoy más que sorprendida. El Partido Liberal y el Partido Libre le ayudaron al Partido Nacional. Porque ese artículo solo beneficia a los nacionalistas. Ese artículo solo beneficia a los actuales funcionarios del Ejecutivo y de la Corte Suprema de Justicia. Porque ese artículo les impedía optar como diputados al Congreso Nacional. Entonces, ¿qué está pasando en el país? ¿Hacia dónde nos llevan, don Renato? Una de las razones fundamentales por las que desde el 2016 me introduje en la política fue precisamente por eso. Porque desde el 2016 empecé a ver horrorizada lo que hicieron en el 2012. Pero siempre daba una oportunidad. En el 2016 dije, esto es inaceptable. Hay que orientar al pueblo. Y vamos a incursionar en política para transformar. Y hemos hecho una lucha permanente. Pero lo que está pasando ahora, ya no tienen límites esos señores en el Congreso. Y déjeme decirle, la Corte Suprema de Justicia tiene la potestad, incluso de oficio, de declarar inconstitucional cualquier aberración que salga de ese Congreso. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia ha dejado en la gaveta muchísimos recursos de inconstitucionalidad? Ha dejado de pronunciarse y ha permitido que estas leyes lesivas al interés público sigan su vigencia. El caso más típico es el Código Penal y otras normas de las que deberíamos de hablar en este programa. Para el caso, esas reformas al Tribunal Superior de Cuentas, en donde se le otorga al Tribunal Superior de Cuentas facultades exclusivas del Ministerio Público. Ahí parémonos un poquito, que ese es el tema con que venimos ahora. Déjenos, por favor, con todo respeto, que lo planteemos. Y para el que está presente aquí también el abogado Dagoberto Aspra, que es el defensor del alcalde del Distrito Central y candidato del Partido Nacional, Nasri Asfura. Ya les voy a presentar la nota como insumo para que tengan un panorama de lo que vamos a debatir. Gabriel Andino aquí con la pregunta que viene, y de inmediato, sí, pero antes iríamos a la pausa,
el debate. Adelante, Gabriela. Así es, licenciado, muy buenos días a nuestros televidentes. Ya está planteada la consulta en nuestras redes sociales para que comience a participar con nosotros con su opinión. ¿Cómo debe valorarse el fallo de la Sala Penal de declarar no al lugar contra el juicio de Tito Asfura? Ahí yo no sé por qué pasa, que nos comemos algunas letras. ¿Cómo debe valorarse el fallo de la Sala Penal de declarar no al lugar el antejuicio contra Tito Asfura? Vamos a la pausa y retornamos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Y es por cortesía de Banco de Occidente que le damos a conocer el acontecer nacional e internacional a través de nuestro portal tunota.com. Como nota principal, las sedes son catalogadas como inconstitucionales por analistas que piden su derogación. ¿Cómo fueron aprobadas por el Congreso Nacional? Lea todo el reportaje que ya está a través de nuestro portal. Y aquí está en pantalla también otros titulares. Honduras pide a Estados Unidos la donación de 5 millones de vacunas contra el COVID-19. Empresa impugna adjudicación de compra de Puente Bailey en Honduras. Partidos políticos no tienen voluntad para realizar segunda vuelta electoral, según Instituto Holandés para la Democracia. Toda la actualidad noticiosa nacional e internacional a través de nuestro portal de noticias tunota.com, que es traído a usted gracias a Banco de Occidente. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario a través de Occidente en línea, nuestros cajeros y Occidente móvil. Solicítelo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Le reiteramos el tema ya posteado en nuestras redes sociales para que participe con nosotros. ¿Cómo debe valorarse el fallo de la Sala Penal de declarar no al lugar el antejuicio contra Tito Asfura? @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. ¿Qué fue lo que decidió la Sala Penal? Aquí nos lo explica Vicente Turcios. La resolución emitida por la Sala Penal declarando no al lugar la solicitud de autorización para presentar acción penal contra el alcalde del Distrito Central, Nasri Asfura, y la cuarta regidora, Nilvia Castillo, recuerda al Ministerio Público la reforma al artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública, que manda a esperar a que el Tribunal Superior de Cuentas emita resolución definitiva de su propia auditoría e investigación especial en relación al caso investigado. La decisión de la Corte de Apelaciones designada fue declarar no al lugar al antejuicio y declara la causa de prejudicialidad, que es el Tribunal Superior de Cuentas el que tiene que determinar la responsabilidad previa de un funcionario una vez agotada la auditoría especial que debe hacerse sobre los recursos y fondos públicos. La Sala Penal decreta en su fallo la concurrencia del principio de prejudicialidad establecida en la reforma que la Maxi denunció desde febrero de 2019, al pasar el primer debate en el Congreso Nacional, en cuanto despoja de atribuciones investigativas al Ministerio Público para transferirlas al Tribunal Superior de Cuentas. El antejuicio, hoy la Corte Suprema de Justicia lo ha revocado y ha mandado a archivar el expediente y ha dicho que mientras no se pronuncie el Tribunal Superior de Cuentas, pues no pueden seguirse conociendo el antejuicio. Entonces vamos a esperar a ver qué resuelve el Tribunal Superior de Cuentas. Sin embargo, nosotros vamos a interponer los recursos correspondientes. La Maxi y otras organizaciones de sociedad civil alertaron de vulneración a facultades constitucionales del Ministerio Público con la reforma al 115, pero la ley está vigente y en el caso del alcalde Asfura y la cuarta regidora, la autorización para antejuicio requiere decisión previa del Tribunal Superior de Cuentas. De ahí que la Sala Penal reconoce y decreta el principio de prejudicialidad. Se debe de agotar la instancia prejudicial dentro del Tribunal Superior de Cuentas. Es el Tribunal Superior de Cuentas el que tiene que determinar si existe indicios de responsabilidad penal para que el Ministerio Público pueda ejercer la acción penal pública. La UFERCO promueve antejuicio para el alcalde Asfura y la regidora Castillo
por suponer los responsables de los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, violación a los deberes de los funcionarios, uso de documentos falsos y fraude. El fundamento es un decreto legislativo, el 116-2019, que establece que en casos o en procesos en donde haya una génesis de supuesta malversación de fondos públicos, previo a que se judicialice una acción, debe de haber una resolución o un fallo ya definitivo y firme por parte del Tribunal Superior de Cuentas. También la ley del Tribunal Superior de Cuentas manifiesta que en los casos de malversación de caudales públicos o donde lleve una mala administración de los fondos del Estado, deberá primero pues agotarse el procedimiento administrativo. En este caso, el órgano competente para conocer de esas, podemos decir, diligencias preparatorias es el Tribunal Superior de Cuentas. La prejudicialidad habilita la suspensión del presente proceso. Queda vivo, pero vinculado a la decisión definitiva del Tribunal Superior de Cuentas. Vendrán muchas preguntas. Cuando hablan de prejudicial, es que el Tribunal Superior de Cuentas determinará si esto va al ámbito de lo penal, se le envía entonces el expediente al Ministerio Público o se queda en el ámbito administrativo. Sí. Así es, esa es la prejudicialidad. Entonces, el tribunal, mejor dicho, el Ministerio Público está simplemente así de brazos cruzados esperando qué determina el Tribunal Superior de Cuentas. Si la investigación por este supuesto desvío de fondos se va por la vía penal o se resuelve por otra vía. Así es. Escucho al abogado defensor del alcalde Nasri Afurazabla y luego la opinión de la abogada Maribel Espinosa. Abogado Dagoberto Aspra. Gracias, Renato, por la oportunidad. Le he proporcionado a la producción del programa que me presente unas diapositivas que he traído para poder explicar mejor y que la gente pueda entender el contexto de esta resolución que ha dictado la Sala de lo Penal, donde ha reconocido pues esta causa de prejudicialidad penal. Esta causa está sustentada pues en lo que ha expresado los compañeros abogados que fueron entrevistados el día de ayer. En ese sentido, esa es la resolución, es la parte resolutiva del fallo, en el cual la Corte reconoce esa causa de prejudicialidad penal. Recordemos nosotros, y yo creo que todos los televidentes pueden recordar, que el Ministerio Público, en el caso de los hospitales móviles, siempre adujo, ante la presión de la gente de que se presentaran los requerimientos fiscales, siempre dijo: mientras el Tribunal Superior de Cuentas no emita un informe declarando que hay indicios de responsabilidad penal, nosotros no podemos actuar en el caso de los hospitales. Eso lo dijo el Ministerio Público. Se contradice la UFERCO, ¿verdad? Porque ya sabemos que las intenciones de ellos son totalmente diferentes, pero se contradice la UFERCO al presentar este caso contra el alcalde, sabiendo que le falta un elemento decisivo de la investigación, y es el informe del Tribunal Superior de Cuentas. El Ministerio Público lo reconoció en el caso de los hospitales móviles, pero se limitó la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública a presentar los requerimientos fiscales mientras no tuviera ese informe. Si usted ve en la siguiente diapositiva, yo le presenté un escrito al abogado Luis Santos diciéndole que se abstuviera de presentar cualquier acción mientras el tribunal, ese es el escrito que yo le presento al fiscal Luis Santos 2 días antes de que él presente el antejuicio. Le digo: señor fiscal Luis Santos, usted no puede ejercer la acción penal mientras el Tribunal Superior de Cuentas no emita un informe definitivo. Le acompaño una constancia, que viene la siguiente diapositiva, una constancia del Tribunal Superior de Cuentas donde me dice de que la auditoría está en curso y la cual no ha sido concluida, por lo cual él no puede ejercer la acción penal pública. ¿Qué creen que hizo Luis Santos? Le presenté esto el día viernes y el día lunes él presenta el antejuicio a sabiendas que le falta este elemento, sabiendo que que esta acción no va a prosperar, que el resultado va a ser el que la Corte de Apelaciones o la Sala de lo Penal ha tenido a bien emitir. Y recuerdo claramente que la última vez que estuve en este foro, el día 17 de febrero de este año, estuvimos con 4 panelistas, compartimos con el abogado Oliver Erazo, compartimos con Félix Ávila y con Jaime Vanegas, y todos estuvimos de acuerdo en que la causa de prejudicialidad iba a determinar la decisión final, que así fue, de la Sala de lo Penal. Estas causas de prejudicialidad están sustentadas en diferentes principios, en diferentes derechos. Simple y sencillamente se ha delimitado la facultad del Tribunal Superior de Cuentas en auditar fondos públicos. Veámoslo así: el Ministerio Público, con un perito que ellos tienen ahí, perito mercantil, no sé, licenciado en contaduría,
tiene la facultad para auditar fondos públicos y declarar que existe malversación, que existe mal manejo? ¿Tendrá esa facultad o es facultad privativa del Tribunal Superior de Cuentas? Lo dice la Constitución, lo dice su ley orgánica. La facultad privativa de auditar fondos públicos lo tiene el Tribunal Superior de Cuentas. También está sustentado en varios derechos, el derecho a la defensa. Darle la oportunidad al funcionario público que tenga esa instancia administrativa para que pueda descargar cualquier imputación, cualquier cuestionamiento que se le hace en el manejo de los fondos. Vayamos puntualmente en el caso del alcalde. En aquel día que estuve aquí en este foro, el 17 de febrero, expuse que él había recibido 15.5 millones de lempiras por un fondo rotatorio que se les da mensualmente al alcalde y a los regidores que vienen desde administraciones anteriores para poder dar ayudas a las diferentes personas. Es un fondo de 550.000 lempiras. Él lo liquida mes a mes con todas las ayudas que le da a las personas que se lo solicitan. De esos 15.5 millones, la UFERCO le cuestionó que 130.000 lempiras no tenían sustento, que no se dio el beneficio para las personas que estaban ahí en las liquidaciones. Por 130.000 lempiras, la UFERCO concluye en el antejuicio que todas las liquidaciones son falsas. Esas son las premisas de la UFERCO para imputar un delito al alcalde y a la regidora Nilvia Castillo. Entonces, ustedes pueden percibir de que es necesaria esta instancia, esta prejudicialidad, este proceso administrativo en el Tribunal Superior de Cuentas para darle la oportunidad al funcionario de poder liquidar un fondo, de poder justificar cómo se gastó, de poder de alguna manera completar una información, y si él puede superar esa etapa administrativa, entonces el Ministerio Público puede, si el informe revela indicios de responsabilidad penal, el Ministerio Público puede ejercer la acción penal. Nosotros los que estudiosos del derecho penal sabemos que el derecho penal es la última ratio, o sea, la última instancia, la última línea de defensa que tiene el Estado para reprimir cualquier conducta que sea dañosa, constituya delito al final. Entonces, esa instancia es necesaria. Nosotros siempre la hemos alegado en todos los juicios y gracias a Dios, bueno, diferentes fallos ya la han reconocido. Han habido otros fallos anteriores donde también ya se ha reconocido la causa de prejudicialidad penal, y yo creo que realmente estamos de alguna manera marcando una decisión que va a determinar los casos que están siendo llevados y los casos que se van a presentar. No entiendo la testarudez, sí, señor testarudo Luis Santos, usted bien sabe que no puede presentar el caso, lo presentó, yo se lo dije, le presenté un escrito sabiendo que usted estaba limitado en la acción y al final lo hizo. No sé por qué el fiscal general permite que se presenten este tipo de casos sabiendo que los casos, el resultado va a ser este. Y fíjese que traigamos más o menos a colación todos los casos que ha presentado Luis Santos. Yo estuve en el caso Caja Chica del Hermano. Presentaron 2 medios de prueba. El primero, una declaración mediante prueba anticipada, en la cual citaron un defensor público, sabiendo que habían abogados privados que ya estaban personados en el expediente investigativo, desconocieron los abogados privados, se fueron con un defensor público. En la primera audiencia, nosotros les votamos ese medio de prueba. Y en el recurso de apelación, se les cae el segundo medio de prueba, que es un informe transaccional sustentado en fotocopias. Oiga bien, fotocopias, ni siquiera presentaron documentos originales. Esos son los casos que presenta Luis Santos y su UFERCO. En el segundo caso en que yo participé como defensor, caso Pandora, acusan de lavado de activos a las personas, sabiendo que la ley de lavado de activos del año 2002 no contemplaba como delito precedente los delitos contra la administración pública. Se introduce los delitos contra la administración pública hasta en la reforma del decreto 144/2014, que entró en vigencia en 2015. Entonces ahí se les cae el delito de lavado de activos. Esos son los errores infantiles que comete la UFERCO, aunado a este último error que yo se lo hice ver antes de que presentara el requerimiento, pero la testarudez de él, la soberbia, la prepotencia, o como él es el superfiscal, que nadie está encima de él, presenta estos casos con un detrimento de las finanzas del Ministerio Público, donde hay un gasto excesivo en estas investigaciones que terminan en eso, ¿verdad? Gracias, abogado Dagoberto Aspra. ¿Cuál es su valoración, abogada Maribel Espinosa? Muchas gracias nuevamente. Mire, lo que el abogado ha externado hoy es toda la actividad en el cauce procesal. Él es un abogado defensor y está haciendo su trabajo. Pero yo no estoy aquí para discutir lo que hizo en el proceso o en qué se fundó, si hay o no prejudicialidad administrativa, no penal, es administrativa.
sino hablarle al pueblo hondureño de cosas más fundamentales. Pregúntese usted por qué el artículo 225 de la Constitución de la República de Honduras, muy claramente, y se lo voy a dar para que lo vea, no lo traje en digital, dice en su artículo 225 algo que el constituyente hondureño quería que nos rigiera. El artículo dice: se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado público, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido obtener en virtud del sueldo y los emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita. Esta es la que me interesa. E igualmente, se presumirá enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no autorizase la investigación de sus depósitos bancarios y sus negocios en el extranjero. Esta, don Renato, es la ley suprema. En enero del año pasado, yo estuve en España, siempre voy a hacer cursos, y tomé el curso de compliance, de medidas de cumplimiento. Ese artículo 225 de la Constitución hondureña, yo lo llevé a nuestra discusión entre muchos profesionales del derecho españoles y latinoamericanos, porque esa es una norma que en las normas de cumplimiento se conoce como objetiva. Es decir, ya desde 1982, en Honduras ya hay una presunción de enriquecimiento ilícito. ¿Y qué quiere decir eso, don Renato? Que ningún diputado de ningún congreso puede ir en contra de ese precepto constitucional. Y todas las leyes que se emitan en ese congreso tienen que ir acorde con esa norma objetiva. Se presumirá enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no autorizare la investigación de sus depósitos bancarios y sus negocios en el extranjero. Si quisiéramos en Honduras transparencia, el presidente de la Corte le puede pedir a todos los jueces y magistrados esto. El presidente de la República le puede pedir a todos los funcionarios esto. Igualmente el legislativo. ¿Y en qué capítulo está eso? Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, desde 1300, un jurista italiano, Bartolo de Sassoforrato, dejó claramente las reglas de interpretación de la ley. Ese fue su aporte. Y eso ha venido evolucionando. ¿Qué pasa en el caso concreto? En este caso concreto, el abogado ha hecho una defensa conforme a una ley que emitieron en ese Congreso, pero la ley es pervertida, don Renato. La ley tiene como propósito garantizar la impunidad de los funcionarios públicos. La ley, y me refiero a las reformas que le hicieron a la ley del Tribunal Superior de Cuentas,
le están dando atribuciones incluso de juzgador, le están eliminando las facultades constitucionales para el Ministerio Público que tiene que ejercer la acción penal. Mire cómo han trabucado y pervertido todo. El proceso penal en Honduras no comienza en el juzgado, eso es claro. El proceso penal comienza con la investigación en el Ministerio Público. El Ministerio Público representa a la sociedad y como representa a la sociedad ejerce la acción pública. Cuando un fiscal, después de hacer una investigación, bajo el principio de objetividad, establece que ese hecho de apariencia criminal tiene vinculación con un sujeto, está en el deber de presentar el requerimiento fiscal. Pero hoy, con esa reforma a la que se refiere el abogado, y él solo está haciendo su trabajo, él no tiene la culpa. El tema es que con esa ley, al hablar de prejudicialidad administrativa, le están dando la competencia al Tribunal Superior de Cuentas para que decida, esto va a ir a penal, esto es administrativo. Al órgano político nombrado por el Congreso Nacional. Por el Congreso Nacional. Pero es más grave. Allá por el artículo 324, creo que, de la Constitución de la República, también lo han trabucado. Establece los tres tipos de responsabilidad. La responsabilidad de los funcionarios, civil, penal y administrativa. Don Renato, yo he hecho estudios sobre eso. Son independientes. Ninguno es subordinado al otro. Yo puedo ejercer la acción civil, puedo ejercer la acción penal como se hace a los demás ciudadanos. A los demás ciudadanos usted los puede demandar civilmente y a la vez ejercer la acción penal. Entonces, todo este embrollo es del Congreso Nacional de la República y la Corte, que no ha tenido la valentía, que no ha cumplido con los deberes que le impone la propia Constitución. Y hace mucho, desde casi inmediatamente le haya sido presentado los recursos de inconstitucionalidad contra todas esas leyes que se han presentado, y no estarían resolviéndose estos casos de esta manera. En mi opinión, hay un contubernio tácito para que las cosas pasen. Sí. Ahí está el 324 que usted citó, y termino con esto, abogada. Sí. Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares, será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que estos puedan ejercitar contra el servidor responsable en los casos de culpa o dolo. Abogada Espinosa, que usted ha dado el ejemplo más claro de prejudicialidad administrativa, que es el caso de enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público no puede investigar un caso de enriquecimiento ilícito. No, fíjese, no, para traer un contexto, abogada, yo no la quiero contradecir, pero solo para traer un contexto. La causa más clara de prejudicialidad administrativa es el delito de enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público no puede hacer una investigación de enriquecimiento ilícito y presentar un requerimiento fiscal por ese delito. Es el Tribunal Superior de Cuentas el que tiene que emitir un informe declarando la presunción de enriquecimiento ilícito y la cantidad que presuntamente se enriqueció. Si no, el Ministerio Público no tiene acción. Esa acción privativa del Tribunal Superior de Cuentas en el delito de enriquecimiento ilícito lo que realmente fija y determina que son las causas de prejudicialidad, que está establecido que sin ese informe, si el Ministerio Público hace una investigación, inmediatamente yo le presentaría una falta de acción. Le entendemos, pero eso por las reformas que se hicieron hace poco en el Congreso. No, eso viene desde hace muchos años, la abogada lo sabe, que eso viene desde hace muchos años. Él se refiere al pliego de responsabilidades de los funcionarios públicos. Yo disiento de la opinión, con el mayor de los respetos, abogada. No puede presentar al Ministerio Público una acción penal si no da el informe del Tribunal Superior de Cuentas, usted lo sabe. Si me permite. Bueno, usted lo sabe. Sí, mire. El Ministerio Público no puede, por principio constitucional,
estar subordinado a ningún ente. El Ministerio Público, cuando hace una averiguación, tiene sus expertos, revisa, tiene auditores, tiene peritos para determinar esto. Ese es el tema. Cuando el párrafo final de ese artículo dice que no excluye, son independientes. Lo que sucede es que la tradición nuestra, es a lo que se refiere él, es que el delito de enriquecimiento ilícito, primero dice el tribunal que hay responsabilidad y lo remite al Ministerio Público. ¿Tradición o ley en Honduras? No, tradición. No, no es porque cierto. nada No es cierto, abogada, no es cierto. Bueno, nada está... No es por tradición. ¿Qué dice nada, el último párrafo? No, no es por Mire lo que tradición. dice el La último responsabilidad civil, párrafo. No excluye. la deducción de las responsabilidades administrativa y penal contra el infractor. Así es, son independientes. Ninguna es subordinada de la otra. El caso más típico que le voy a presentar es cuando se interpone acción de responsabilidad contra los jueces y fiscales. Esa es una demanda civil, pero eso no excluye que lo vaya a denunciar por prevaricato al Ministerio Público. Entonces, lo que usted tiene que tener claro es que lo que reformaron ahora es que el Tribunal Superior de Cuentas tiene hasta 3 años. El Tribunal Superior de Cuentas incluso puede ir al juzgado ahora a traer documentos, que esa era una actividad exclusiva del Ministerio. El Tribunal Superior de Cuentas va a decidir si hay o no delito, y eso contraviene otros principios para el caso. Cualquier funcionario público, un juez para el caso, no es Ministerio Público, pero de los hechos que le llegan al proceso, de una actividad posible delictiva, hechos de apariencia penal, él no va a juzgar. Lo que hace es inmediatamente hacérselo saber al Ministerio Público. Porque todos los funcionarios públicos, cuando ven un hecho de apariencia penal, están en el deber de comunicarlo al Ministerio Público para que lo investigue. Porque el que investiga delitos no es el Tribunal Superior Pero de hablemos del Cuentas. delito de enriquecimiento ilícito, abogada, no me salga. Permítame. Hablemos de ese. Entonces, hablemos de ese puntualmente, que usted puso ahí como ejemplo. El delito solo puede ser investigado hoy por el Ministerio Público. ¿Y de enriquecimiento ilícito también, abogada? Entonces, incluyendo el enriquecimiento No es cierto. ilícito. Está equivocado. Entonces, bueno, esa es mi No, opinión. abogada, es que Entonces, yo llevo casos de enriquecimiento ilícito. No, yo lo si sé, si el y Ministerio conozco. Público no acompaña el informe del tribunal, tiene una falta de acción, hay abogada. reiteradas- No tiene acción el Ministerio Público mientras no provenga la responsabilidad de un Permítame, informe abogado. del tribunal. Es una facultad privativa del tribunal la investigación de enriquecimiento ilícito. Mire. Me extraña que no lo sepa, abogada, realmente No. estoy sorprendido. Porque yo sé la experiencia que usted tiene. y yo sé- lo que no, le estoy digo sorprendido. es que la tradición No, no es tradición, que abogada. se ha seguido, No es tradición. la tradición No. que se ha seguido en los tribunales de la República es que en el caso particular, no de malversación, De enriquecimiento ilícito, como bien lo dice el abogado, es que primero tiene que haber la resolución del Ministerio Público, Tribunal Superior de perdón, del tribunal, y que posteriormente venga. En eso yo coincido, esa ha sido la No tradición. es tradición, abogada. Pero yo no encuentro No. asidero Pero constitucional. esa es la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Correcto, pero yo no encuentro, es que ese es el punto, No abogado. tiene acción el Ministerio Público. El tema es, Carece de acción, y abogado. vuelvo y repito, el tema es que si la Constitución es el órgano supremo, es la norma suprema, perdón, nada, ninguna ley secundaria puede contravenir el sentido que el constituyente quiso darle. Entonces yo le pregunto, en ese párrafo segundo del artículo 225, donde habla de presunción, entonces, ¿quién debe de pedirle a todos los funcionarios públicos que autoricen El Tribunal Superior de Cuentas, abogada. el Tribunal Superior El de Tribunal Cuentas Superior o de sus Cuentas. jefes? No, el Tribunal Superior de Cuentas.
Abogado, usted misma dijo que está en el capítulo del tribunal. No, es una estamos de acuerdo. facultad privativa Pero- el tribunal. ¿Se acuerda cuando existía el probidad administrativa? No, claro. Desde ese tiempo viene, abogada. Lo- Después viene la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Pero eso no se lo está señalando que es el tribunal, solo está diciendo que hay una presunción. Y la presunción la tiene que declarar el tribunal después de un informe, hay un procedimiento, hay un informe provisional, se Yo impugna, diciendo después hay un esa informe opinión, definitivo. con el un mayor de los procedimiento, abogada. respetos, porque una presunción es una cosa distinta a una comprobación de un hecho. Abogada, pero en España, ¿verdad que en España le dijeron de que ese artículo es inconstitucional? Ellos No, no, todo lo ellos no contrario. reconocen esa inversión de carga de prueba, y usted lo sabe. Yo he sacado de maestría en Esa es la España. objetiva. Usted sabe que ellos no Es reconocen esa Todo presunción. lo contrario, la tendencia, abogado, y le puedo Sí. proporcionar No, material. yo saqué maestría en España, esa misma de compliance yo la saqué, y también de políticas anticorrupción. La tendencia es ir a normas objetivas Sí. a efecto de impedir que los infractores den una interpretación distinta al sentido de la ley. Sí, pero en España no reconocen este tipo de preceptos Bueno. donde hay inversión de carga de prueba, donde yo tengo que probar que Esa es mis una bienes son inversión lícitos. de carga de la Sí, prueba. de que mis bienes son lícitos, pero hay Correcto. una presunción de que no son lícitos. En compliance eso sí está y hay enorme cantidad de precedentes. Ahora, permítame- Entonces, yo quisiera cerrar esto de la siguiente manera. ¿Dónde está el problema? El problema en Honduras es que el derecho a la verdad es ausente. Como ciudadanos tenemos derecho a saber qué pasó. Pero todo el proceso que estableció mediante reforma ese Congreso Nacional es un proceso de opacidad, porque el Tribunal Superior de Cuentas mantiene eso en secretividad. Eso no es culpa Y el del Ministerio juez. Público también, abogada. Permítame, Secretividad. estoy hablando del tribunal. ¿Es que son iguales los dos? Entonces, esa entidad que es la Contralora General del Estado tiene potestades superiores al Ministerio Público. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Como ciudadanos, ¿estamos satisfechos con una aparente legalidad o buscamos la justicia? ¿O buscamos que el Estado nos garantice a los hondureños que los funcionarios públicos no van a enriquecerse, no van a malversar fondos públicos, no van a incurrir en delitos de lavado de activos? Eso es lo importante. Pero ese Congreso, como ha prostituido su actividad, está haciendo cosas para garantizar la impunidad de cualquier investigado. 8:06, 8 de la mañana, 6 minutos. Yo le quiero plantear al abogado Dagoberto Astra, a quien lo conozco desde hace muchos años, cuando era juez, cuando fue el jefe de la unidad de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA. La percepción que nos ha quedado, que cuando comenzó en su tiempo la UFESIC Maxi a presentar requerimientos contra diputados por muchos casos, surgen esas reformas en el Congreso Nacional, reforma a la Ley de Administración Pública, estableciendo que solo puede ejercer la acción penal por enriquecimiento el Ministerio Público. No, eso viene de antes, Renato. Bueno, No, pero viene de mucho tiempo. pero mire la reforma que hicieron, váyase a Es la ley agravante. de la Administración Pública. Pero para mí es delimitación de atribuciones. Delimitan las atribuciones. del Bueno, tribunal, pero para mí es eso. por eso le hablé Sí, de sí, sí. percepción, que Sí, es lo sí. que recordamos nosotros, donde se dice el Tribunal Superior de Cuentas determinará Sí, la responsabilidad. la responsabilidad penal Sí. de este caso de enriquecimiento ilícito. Y hubo todo un debate en ese momento, justo cuando se estaban presentando requerimientos contra diputados por diversas causas. Y ya expliqué por qué los casos se perdieron, ¿verdad? Y Por luego, mal manejo mire, de la misma UFESIC. y luego Y viene, más. lo que dejó un mal sabor de boca es en qué coyuntura comenzó a reformar leyes el Congreso, como para blindarse a sí mismo a los diputados que estaban siendo objeto de requerimientos. Y luego, recuerdo el famoso debate que se produjo cuando no puede el Ministerio Público allanar estos lugares e ir a sacar documentos
sino es con la aprobación previa de un juez. Y de eso vamos a hablar, porque eso es lo que está haciendo de ahorita en Y hablaremos, seguimos hablando de esta hablar. temática que es fundamental para Honduras. Ahora yo le digo, si todo mundo se rigiera por el espíritu de ese 225 constitucional, si la producción, voy a cargo de Raquel Romero, porque está de vacaciones Carlos, me puede poner en pantalla ese artículo de la Constitución que citó ella, el 225, ¿verdad? Sí. Si las instituciones del Estado siguieran a pie juntillas estos, y con libertad, con independencia, otro gallo nos Renato, cantara. eso se hace, Renato. De veras. Los funcionarios tienen que presentar declaración jurada de su patrimonio todos los años, tienen que actualizarla. Hay una unidad de investigación y verificación dentro del Tribunal Superior de Cuentas que verifica todas las declaraciones de los funcionarios. Así de sencillo. Y presenta informes de enriquecimiento ilícito. No. Presenta varios ha presentado. No solo uno, sino que varios. Entonces, sí hay una unidad especializada. Se presumirá enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no autorizare la investigación de sus depósitos bancarios. Pero eso está de más, Renato. Y sus negocios en El el Ministerio extranjero. Público emite una orden y no tiene, aunque se oponga, se va a dar la información. Eso está Vamos a la pausa y continuamos con el debate. Dagoberto Afra, Maribel Espinosa. ¿Cómo debe valorarse el fallo de la Sala Penal de declarar no al lugar el antejuicio contra Tito Asfura? Esta es la consulta que ya está planteada en nuestras redes sociales y de inmediato damos lectura a sus mensajes en Facebook. Telma Dolores Recarte, el proceso penal comienza con la investigación en el Ministerio Público, pero aquí comienza el abecedario de la Z a la A. Marcia Betancourt, Sala Penal corrupta, así debe catalogarse. Luis Alonso Barahona Fuentes, creo que el Congreso se ha convertido en un prostíbulo, discúlpenme la expresión, empezando por el salario que ganan. Por eso todo mundo quiere ser diputado sin importar si tienen la capacidad o perfil para desempeñar tan alto cargo. Siento que deberían ser defensores del pueblo, mal llamados padres de la patria. Iris Bude, como una confirmación más que este país es gobernado por mafias, que tienen controlado cada milímetro de su impunidad y que haga lo que haga Uferco, el resultado será lo mismo. Comenta también Gustavo Ortega, de nuevo, los poderes cooptados por la corrupción del Estado en favor de los sujetos políticos que mantienen y mantendrán situación actual. Esas son las leyes que se crean en el Congreso Nacional para proteger a los corruptos o sospechosos de este delito. Pantalla, porque también estamos en la obligación de hacer ciertas correcciones. Puede ser que haya sido cuando estaba pinchando las teclas, pero entiendo que lo que él quiere decir, poderes cooptados, sí. No cotados, sí, cooptados, C-O-P, cooptados. Me disculpa, don Gustavo, posiblemente es que así le sucede a uno muchas veces con el teclado. Sí. Cuando le falta batería, yo tengo un teclado así, es que las baterías cuando se desgastan, sí. Tú escribes las letras pero no te salen. No le sale. Y si no revisas, cuando ya estás leyendo, ¿y esto quién lo escribió? No fui yo. Sí. Pero es el teclado. Posiblemente eso lo pasó, pero a la gente le decimos que la palabra es cooptado, C-O-P. Así. Ok, continuemos. Abdel Nazar, los corruptos siempre encuentran la forma de doblar a su favor las leyes, si es que así se les puede llamar a estos chistes de mal gusto que tiene el Código Penal. Daniela Perdomo, que necesitamos a Bukele y un partido nuevas ideas para que manden a la calle a magistrados y jueces corruptos. Luz Barahona, en Honduras no decide la Corte, no decide el pueblo, decide un grupo de acuerdo a sus intereses. Así de sencillo. Ya no gasten ese dinero haciendo pantomima con unas elecciones de mentira. Eso es puro circo. Mejor inviértalo en salud. Agradecemos todas sus participaciones en nuestras redes sociales. Continuamos con el programa. Ayer, con orden judicial y con acompañamiento de jueces de ejecución, la Unidad Especializada contra Redes de Corrupción Uferco ejecutó acciones de decomiso y secuestro de documentos en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en donde se investigan supuestos delitos en perjuicio de la administración pública relacionados a contratos, procesos de licitación y pagos hechos entre la comuna capitalina y las empresas de recolección de basura y desechos sólidos Amasa y Cosenza. Como consecuencia de la no cooperación es que la juez ordena que se proceda a extraer esos documentos. Si no lo quieren de manera voluntaria, pues por la fuerza. Y se aseguren, y toda esta documentación va a ser llevada ante el juez
y el juez luego se la entregará al perito bajo inventario para que proceda a su análisis. Recordemos que una de ellas fue contratada en 1998, que es la empresa Cosenza, y otra contratada en el año 2005, que es la empresa Masa. Ellos han estado pidiendo información a la alcaldía, y yo como apoderado he estado pidiendo al Ministerio Público que se limite a cumplir con lo que dice el decreto 57-2020, que el Congreso ha interpretado 3 artículos del Código Procesal Penal, en el cual se requiere orden judicial para poder secuestrar documentos. En las acciones realizadas este martes, a la UFERCO le causa asombro que, a pesar que se solicitó secretividad de las actuaciones del juez del caso, autorizó el personamiento y presencia del apoderado legal de los investigados durante la juramentación de los peritos del Ministerio Público y las inspecciones. Con esta acción, la UFERCO da seguimiento a transferencias millonarias atípicas entre investigados. Otro caso del que debatimos inmediatamente después de la pausa con Dagoberto Aspra y Maribel Espinosa, sin olvidar el debate que tenemos y con el que comenzamos el programa. Ya vamos a seguir con ese debate en público. En el Congreso. Ya vamos a seguir bajo esa arista analizando lo que está pasando con Honduras, donde hoy ha calificado la abogada Maribel Espinosa al Congreso como un poder del Estado que se ha prostituido. A mí me daría vergüenza que esa percepción se socialice, si no es que ya está socializada y la gente la ha aceptado como cierta, que el Congreso Nacional hondureño se ha prostituido. Pero bien, habrán otros que crean que no se ha prostituido. Dejamos la libertad y la discrecionalidad a que cada quien interprete a su manera en función de lo que escucha, lo que ve, lo que lee, lo que está pasando con el Estado de Derecho en Honduras. En el caso de estas empresas recolectoras de basura, y donde el Ministerio Público fue autorizado para el secuestro de documentos en la Municipalidad del Distrito Central, hecho que se concretó ayer, abogado Afra. ¿Qué pasa con ese caso? Bueno, continuando con las imágenes que le proporcioné a la producción, por favor, la siguiente imagen. Ya que usted ha manejado conceptos de perversión la vamos a aplicar a lo que hace la UFERCO. Usted ha hablado también de que hay blindajes que se han constituido ante las acciones que en su momento ejerció la UFESIC, que ejerció la MASI, y que para usted eso le define como un blindaje, como causas de impunidad, y en realidad yo lo valoro como contrapesos a las acciones desmedidas y las acciones infames que el Ministerio Público hace, especialmente la UFERCO. Yo he traído una imagen. Esta es la teoría del caso que tiene la UFERCO en la acción que ejerció el día de ayer de secuestro de documentos. Miren, nosotros presionamos para que el Ministerio Público, para que el UFERCO muestre sus cartas. Ellos nos estuvieron pidiendo a nosotros información 2 meses atrás, pidiéndonos requerimientos de información, y yo como abogado de la alcaldía presenté un escrito que ya viene después de presenté un escrito donde le dije al Ministerio Público que la información se va a dar en base a lo que establece el decreto 57 del 2020, ahí está, ese es el escrito que yo le presento, no se negó la información, está mintiendo Luis Santos, la información no se niega, la información se le dice al Ministerio Público, se le va a entregar, pero usted tiene que dar cumplimiento a lo establecido en el decreto legislativo 57-2020, que establece que todo secuestro de documentos se hará por orden judicial, y eso va a garantizar que esa documentación va a estar en poder del órgano jurisdiccional o del juez, y que se va a seguir el procedimiento de dictamen pericial. Si ustedes ven esa teoría del caso, si ustedes la lograron leer, porque la quitaron, pero la pueden volver a poner, por favor, yo se la voy a interpretar. La teoría anterior a esa. Mire lo que dice la UFERCO, mire la infamia con la que trabaja la UFERCO, para que vean ustedes si es una unidad que merece credibilidad. Dice la UFERCO, yo se la voy a interpretar, que las empresas Cosenza y Amasa, que son las 2 empresas que recogen desechos sólidos en la capital, que fueron contratadas, Cosenza en el año 1998 por el alcalde César Castellanos, mediante una licitación pública internacional y cuyo contrato fue homologado por el Congreso. Asimismo, la empresa Amasa, que fue contratada en el año 2005 mediante una licitación pública internacional y cuyo contrato fue homologado por el Congreso en la administración del licenciado Miguel Rodrigo Pastor.
Eso es lo que ellos están investigando. Mire lo que dice el Ministerio Público, mire la infamia con que ellos quieren montar un caso, porque ese es el único concepto que yo voy a decir, montar un caso en contra del alcalde, porque solo están pidiendo documentación del año 2014 en adelante, y estas empresas vienen operando, una desde 1998 y otra desde el año 2005, se le han ido renovando los contratos sucesivamente en administraciones que no tienen nada que ver con el actual alcalde. Mire lo que está diciendo, yo les voy a traducir. Estas empresas son sociedades mercantiles que se constituyeron con el propósito de captar de manera ilícita fondos. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo además que son empresas de fachada, que no realizan una actividad real de recolección de desechos sólidos, que se constituyeron para dar una apariencia de legalidad, que su fin principal es captar fondos municipales sin una contraprestación, sin ninguna causa o justificación legal. Y están diciendo además que existe también una relación con funcionarios de la alcaldía que reciben pagos sin justificación alguna. Esa es la teoría del caso de la UFERCO. Están queriendo decir que empresas que tienen desde 1998 y año 2005, que no fueron contratadas por el actual alcalde, se constituyeron en aquel tiempo, oigan bien, para captar dinero de manera ilícita de la alcaldía, no por el trabajo que realizan, porque dice con el supuesto, mire cómo le ponen, supuesto de proveeduría de bienes y servicios, o sea que se supone que lo provee. No hay recolección de basura, o sea, a usted, a su casa, aquí lo que vimos en Tegucigalpa, nadie le recoge la basura, o sea, no existe, porque esas empresas son empresas fachadas que se constituyeron para captar de manera ilícita fondos públicos. Con esta mentira le llegan a la juez del circuito de corrupción para que autorice el secuestro de documentos que yo obligué al Ministerio Público, en el escrito que sigue después de este, obligué a que se ciñeran a lo que estaba en el decreto 57-2020, que no le íbamos a entregar información si no se hacía con una orden judicial que tenga la tutela de la jurisdicción del juez, que proteja los derechos de los investigados, que esos documentos estén bajo control de un juez, no bajo el control discrecional del Ministerio Público, que se haga un dictamen pericial y que esa prueba cumpla con todos los requisitos y las condiciones para una prueba real que sea ejercida dentro del proceso penal. Entonces, ese es el montaje que está queriendo hacer Luis Santos, ese es el montaje de que dice que esas empresas son empresas de maletín, son empresas fachadas, que no realizan ninguna actividad, que se constituyeron para sacar fondos de la alcaldía municipal. Entonces, ante eso, ante esas infamias, ante esos montajes que hacía la MASI, por eso la MASI cayó en Honduras, por eso la MASI de aquí se fue, para que ustedes entiendan lo que están viendo este programa. La MASI se va por todos esos montajes que hicieron y que sigue haciendo la UFERCO, y está demostrado en todos los procesos que han presentado. Por eso los han perdido, los van a ir perdiendo uno a uno, porque este señor fiscal, no sé cómo lo mantienen al frente de su unidad, porque si le hacemos una auditoría sobre resultados de casos, el hombre sale en saldo negativo, porque todos los casos carecen del fundamento sólido y carecen de insumos necesarios para que un juez pueda valorar una acción penal contra los imputados. ¿Sí, Renato? ¿Usted cree que estas actuaciones del Ministerio Público trascienden el mero hecho de lo que está tratando de obtener el Ministerio Público en estos casos? ¿Cree que hay de por medio otros objetivos, sí, abogado Aspra? Yo creo que la última vez que estuve en este foro, en el 17 de febrero, lo expuse y tengo elementos nuevos desde aquel día. Mira el montaje que están haciendo de este caso. Empresas que no tienen nada que ver con el alcalde, cuando se fueron contratadas por otras administraciones, está diciendo que se constituyeron para captar fondos de manera ilícita. Están diciendo que son empresas que bajo los supuestos de contratos de proveeduría de servicios captan fondos de manera ilícita. Desconocen que hay un contrato, que hubo licitación pública internacional. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo más puntual, están pidiendo información del 2014 en adelante. Ellos no están pidiendo información del 98, del 2014. ¿Sabe por qué? Por lo que le dije del caso de Pandora. En el caso de Pandora acusaron a nuestros clientes de lavado de activos, cuando en la ley anterior del año 2002 no se contemplaba el delito los delitos contra la administración pública como delito precedente para lavado. Pero como quieren montar un caso de lavado, entonces lo van a hacer en base ya a la reforma de la ley de lavado de activos que viene en el decreto 144 del 2014, que entró en vigencia en el 2015. Entonces por eso lo están haciendo, para que caiga dentro de la óptica del lavado de activos. Este caso no tiene nada que ver con otro controversial. Yo recuerdo un debate que hubo y un tema que fue controversial y que molestó a los sanpedranos, que tuvieron que pagarle a una empresa de Tito Afura con un socio ahí
una cantidad millonaria, dicen los sanpedranos, sin que éste haya recolectado Aquí basura en la ciudad de abogada San que Pedro. conoce el caso Lo Sulambiente, conozco muy ella lo bien. conoce ¿Conoce muy ese bien, caso? muy bien. Mire, qué gran oportunidad la que se me ha dado esta mañana. Inversionistas italianos, cuyos socios eran las municipalidades de diferentes ciudades en Italia, participan en un proceso licitatorio. Ganan la licitación y llega la alcaldía presidida por Oscar Kilgore. Oscar Kilgore anuló la licitación ya otorgada, la adjudicación A la empresa italiana. a las empresas italianas, en un acto violatorio a la ley, porque para poder anular esos actos se requería consultar en ese entonces a la Procuraduría General de la República, con opinión favorable que era lo correcto. Lo que hicieron después fue perversidad. Entonces, llevamos el juicio en representación de estas compañías italianas y le ganamos el juicio a la municipalidad. Condenaron a la municipalidad a $6.5 millones y aquellos italianos estaban asustados. ¿Cómo es posible que violaron la ley? Y le hicimos una oferta a Oscar Kilgore: denos el contrato y nosotros renunciamos a la indemnización. ¿Denos qué dice? El contrato. El contrato. Y nosotros renunciamos a la A indemnización. los 6.5 millones de Así es. dólares. Se negó Kilgore y obligaron a mis clientes italianos a vender sus acciones Así fue. a hondureños. Sí. Vendieron sus acciones y los italianos se fueron de Honduras. Asustados. Asustados. El juicio siguió y yo sustituí el poder en un nuevo abogado que finalmente cobró los 6.5 millones. Ahí está, yo tengo el juicio en mi oficina, pero antes de irse, pueblo hondureño, es importante que sepan la verdad. Yo le pedí, porque yo tengo una responsabilidad como hondureña, les pedí a mis clientes que me autorizaran ir al ministerio, al Tribunal Superior de Cuentas, a denunciar a toda la corporación, porque debido a que ellos violaron la ley, habían condenado a la Municipalidad de San Pedro Sula. Me dieron la autorización y el Tribunal Superior de Cuentas de ese entonces estableció que había responsabilidad administrativa, pero como vieron que había un delito, lo pusieron en conocimiento del Ministerio Público. ¿En dónde paró ese requerimiento? Nunca lo vi, no vi condenados, y San Pedro Sula pagó 6.5, no sé cuántos millones, más las costas y todo eso, a otro abogado, no a mí. Pero lo que le quiero decir es, ¿qué hizo la actual corporación? Dice la ley, en esos y el alcalde de San Pedro Sula dejó pasar los 10 años y no cobró los 6.5 millones a los miembros de esa corporación que violaron la ley. Entonces, ese caso es propio para decirle al pueblo de Honduras, ¿dónde está el problema? El problema es que en Honduras los funcionarios públicos no son responsables, no cumplen con lo que dice la Constitución de la República, porque la Constitución de la República dice que un funcionario público solo puede realizar lo que la ley le ordena y que todo acto que realicen que la ley no le haya ordenado es nulo y tiene responsabilidad. Entonces, en este país no es responsable el diputado cuando hace esas barbaridades, no es responsable
el Tribunal Superior de Cuentas cuando no hace su trabajo, no es responsable el fiscal cuando no hace un requerimiento correcto, no es responsable el juez que viendo una ley a todas luces inconstitucional y que pida la inconstitucionalidad porque tienen esa potestad. Mire, el derecho es una ciencia hermosa y yo me asusto cómo habiendo todos los mecanismos no los utilizan. En ese proceso que llegó el abogado, voy a citarle un ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué la Corte de Apelaciones no hizo como hizo la otra y pidió la inconstitucionalidad de todas esas normas que le aplicaron a él? Él solo está haciendo su trabajo. Está la norma, es una aparente legalidad, aunque el fondo de esa norma sea perversa, sea contra la finalidad de la justicia. Entonces, la Corte no lo hace. Entonces aquí todos son responsables y nadie quiere asumir las consecuencias de esa responsabilidad. Y te termina de contarme así brevemente, ¿y a quiénes vendieron los italianos las acciones? Accionistas hondureños. Es que yo recuerdo también ese debate, ¿qué tenía que ver Tito Afura con una de esas empresas recolectoras de basura? Mire. Que tuvo que pagarle la municipalidad también a esta empresa de Tito. Él era representante de una de esas compañías, pero muy bien. Era representante, no sé si dueño. Muy bien. ¿Sabe por qué le pregunté eso? Sí. ¿Cuántas teorías conspiratorias andan en Honduras en este momento? No, yo las vi. Un montón. Mire, un montón. Yo he escuchado una, por ejemplo. Tito tiene que demostrar su inocencia. No, es un estado de inocencia, acuérdate que no, el Ministerio Público tiene que demostrar la culpabilidad, él es inocente, ya por un estado que le confiere la ley, o sea, no, yo si fuera candidato me interesaría demostrar, fuera de lo que haga el Ministerio Público, mi inocencia. Pero lo estamos haciendo. Correcto, por eso le digo, así es. Está bien. Yo pretendo ser presidente de Honduras, yo quiero llegar a la presidencia de Honduras convencido que la gente cree en mí, bueno, para que me apoye. Así es. Así es. Okay. Bueno, ayer en un diálogo, Renato me dice una persona, y usted sabe, entre tanta teoría conspiratoria que anda aquí en el país, que a Tito lo están arrinconando en este momento, dicen, porque se niega a comprometerse a reformar el artículo 102 de la Constitución, porque andan al menos dos fuerzas políticas interesadas en que se reforme otra vez el artículo 102 constitucional para que se prohíba la extradición de hondureños. De veras le digo, sí, me dice. No, yo creo eso. Le quieren torcer el brazo, dice, y el hombre se niega a comprometerse si es presidente a que suceda eso en el Congreso, dice, y le tienen el brazo torcido. Él se niega a reformar ese 102, y mi exclamación fue, pero si el Tito se compromete a presentar una iniciativa o apoyar esa reforma del 102, ahí terminó totalmente su carrera política, le digo yo. Hablando ahí en privado entre algunos amigos sobre todas estas teorías conspiratorias que en este momento se debaten en el país. Bueno, a mí no me extraña esa teoría por una sencilla razón. Pueblo hondureño, tenemos en el Congreso Nacional a una mayoría, salvo las excepciones, de gente con problemas con la justicia. Los diputados deben de ser ejemplo de honor, de dignidad, de respeto a la ley, no la antítesis de eso. Y eso es lo que tenemos ahora, don Renato. Y en el caso particular del señor Azura, yo lo he dicho públicamente y esta vez lo reitero. No es una ley electoral la que define la dignidad de un ciudadano. Un hombre digno, una mujer digna, en una situación como la que él se encuentra,
ni siquiera hubiera participado en el proceso electoral. No, abogada, eso es excesivo, Por usted lo ética, sabe. No, por eso ética. es excesivo. No. Entonces, El estado de inocencia usted lo desconoce, abogada. En todos los países del mundo, don Renato. No es cierto. Le voy a hablar de Inglaterra, le voy a hablar de Noruega, Austria, de Finlandia, le voy a de hablar Dinamarca. de todos los países del mundo donde el simple señalamiento a un político sobre un hecho que la sociedad rechaza es motivo para que decline en su posición. Abogada, usted conoce los argumentos del antejuicio, Entonces, abogada, los conoce bien. El tema es el siguiente: si a él se le causó un perjuicio con un proceso, porque el Ministerio Público hizo algo incorrecto, al acusarle, al señalarlo, al someterlo a la vindicta pública, él tiene derecho y puede demandar la responsabilidad del fiscal, puede demandar al Estado porque se le infringió un daño, una intromisión a su honor, una vez que haya aclarado todo eso. Estamos hablando de primer mundo, abogado. Primer mundo así es. Pero eso es lo que quiere Luis Santos, que hayan señalamientos. Entonces, eso es lo que quieren, que lo traten de ladrón, a Tito, cuando antes de este antejuicio él tenía una imagen muy favorable. No estoy y eso hablando es lo que de normas jurídicas. Es que eso es lo que me preocupa de usted, abogada, que usted ahora antepone la política al derecho. Y usted es una estudiosa del derecho, abogada. Claro, eso es lo que a mí pero la ética es un deber. La ética es, don Renato, yo se acuerda, en el programa anterior le traía yo todo el compendio de normas de ética que todos los funcionarios deben de cumplir. Es decir, abogado, ¿usted cree que se quiere perjudicar políticamente a Narria Fura, el candidato del Partido Nacional, que hay objetivos de perjudicarlo políticamente? Vea los hechos del antejuicio. 15.5 millones manejó como fondo rotatorio y le cuestiona 130.000 empiras. O sea, eso tiene proporcionalidad. Con eso él le presenta un antejuicio. Ahora, pero, y con eso cree Luis Santos que con eso le va a presentar. Pero mire, esto es clarísimo. Yo le aseguro que Luis Santos no presenta estos requerimientos si no es con el aval y el visto bueno del fiscal general. Eso es lo que me preocupa. No, usted sabe, mucho, usted sabe que los fiscales no mueven, quisiera creer no que presentan ningún requerimiento si no los autorizan. Quisiera creer que lo hace de manera unilateral, porque si ya me dice que el fiscal general le aprueba esto, me preocupa demasiado, sinceramente. Esto es algo ya... Mira la teoría del caso, lo que está investigando ahorita. Está diciendo que son empresas fachadas, empresas de maletín que recogen la basura, que es del 98-2005, cuando Tito no era alcalde, se constituyeron para drenar fondos de manera ilícita de la alcaldía. Mire la premisa de ellos. Me preocupa que el fiscal general apruebe esto. Si ya el fiscal general aprueba esto, sí realmente me preocupa. Me preocupa el Ministerio Público cómo lo están manejando, porque es un instrumento de infamia. Están queriendo montar un caso que no tiene ninguna verdad jurídica. Las teorías conspiratorias que circulan hablan de eso, de que... ¿Y las teorías conspiratorias que juega la UFERCO? Que Asfura... Instrumentalizadas también. Que Asfura hay una facción política en el Partido Nacional que le está torciendo el brazo para que haga lo que quiere esa facción política en función de proteger. ¿Y Luferco entonces a quién responde? Si es parte de esa teoría conspirativa. Volvemos al tema de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Volvemos a la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, como abogados, como periodistas. Tenemos un rol que cumplir y tenemos, para mí, ¿verdad?, la ética es regla fundamental de conducta. Entonces, como el país viene en un proceso de degradación severo, usted va a ver el juicio paralelo. ¿Y qué es el juicio paralelo? Es el juicio en los medios de comunicación, es la opinión de los ciudadanos que ya no creen en sus instituciones, porque malos funcionarios públicos pervierten la aplicación, la interpretación y la emisión de la ley. La pausa comercial, regresamos ya en la recta final de Frente a Frente con Maribel Espinosa y Dagoberto Aspra. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Está en comunicación con Frente a Frente el fiscal coordinador de la UFERCO, el abogado Luis Santos, para referirse a la temática que se debate hoy aquí
en Frente a Frente con los abogados Dagoberto Aspra y Maribel Espinosa. Abogado Luis Santos, buenos días. Buenos días, Renato. Dice que no he estado al tanto de su programa, simplemente solo los últimos 2 minutos, pero he escuchado que el abogado de la alcaldía municipal del Distrito Central o del señor Nancy Azura se ha referido muy mal en contra de mi persona, ¿verdad? Yo creo que referirse cuando uno no está enfrente, yo creo que es muy fácil. Yo lo entiendo a él porque de alguna manera tiene que justificar los honorarios que de alguna manera está cobrando a su representado. Sin embargo, lo que logré escuchar en esos 2 minutos es prácticamente falso lo que menciona el abogado Aspra. Nosotros hacemos investigaciones serias, Renato. Las investigaciones que nosotros llevamos ante los tribunales están debidamente justificadas y revisadas por asesores del Ministerio Público que luego de revisarlos ven que no son simples investigaciones, sino que van debidamente soportadas. No voy a entrar a profundidad los detalles de la investigación, pero sí le digo que los datos que se mencionan en el escrito de antejuicio están debidamente soportados, con peritajes de medicina forense donde se determina que una serie de firmas que aparecen como de personas recibiendo fondos no pertenecen a ellos, o sea, fueron alteradas. Toda la transaccionalidad de los fondos está debidamente acreditado en el informe financiero que se presentó. O sea que no son simples escritos los que se presentan, sino que cada hecho que se anuncia en los escritos va debidamente soportado con pruebas, con documentación debidamente obtenida. Así se presentan nuestros escritos y el hecho que esto coincida en un año electoral, ese no es nuestro problema. Nosotros somos un ente ajenos a la política y en un año electoral debemos de seguir trabajando. O sea, sino que cierren las fiscalías contra la corrupción durante todo el año electoral, pero de alguna forma debemos de justificar los salarios que nosotros recibimos. Y vamos a seguir presentando acciones y nos van a seguir atacando porque este año la mayoría de personas que están investigando están de alguna manera vinculadas con alguna campaña política, pero eso no nos va a detener. Entonces, yo lo que sí quiero dejar claro, y el que quiera verificarlo, puede verificar el expediente, puede verificar la documentación, soporte que ahí se acompaña, la transaccionalidad de todos los fondos que ahí se mencionan, y no son 100.000 lempiras, como dice el abogado Astra, son millones de lempiras los que se han desviado para otros fines. Y ahí están los cheques, dónde se depositaron en cada cuenta, cómo salieron de esas cuentas, hacia qué cuentas particulares fueron, hacia pago de qué tarjetas de crédito fueron, qué construcciones hicieron con ese dinero. O sea, ahí está claro en la auditoría financiera. Entonces, hasta ahí lo voy a dejar solamente para aclarar esto y que hay que recordar, no sé, no quiero entrar en polémica con el abogado Astra, pero realmente como defensor o como que siempre he luchado contra la corrupción desde hace más de 20 años, realmente me da pena escuchar a una persona hablar también de las investigaciones o en contra de las investigaciones contra la corrupción, si antes las defendía, pues, si antes luchaba contra ese trabajo, y él sabe lo que este trabajo significa y sabe lo que significan todas estas acciones que se llevan ante los tribunales. Está bien que lo diga alguien que no tiene ninguna relación o que no sea abogado, pero él conoce muy bien y sabe que lo que está diciendo no es así. Muchas gracias, Renato. Solo permítame, abogado Luis Santos, remarcar esto, porque periodísticamente a mí me interesa como información, como investigación. Rechaza Luis Santos que las investigaciones contra el alcalde del Distrito Central estén preñadas de objetivos políticos. Pues claro, lo rechazamos rotundamente. Si esas investigaciones iniciaron con una selección de un caso
que realizó la UFESIC junto con el Ministerio Público y se nos asignó. Ninguno de los casos que nosotros llevamos que han sido seleccionados por Luis Santos, fueron seleccionados por la MASI y aceptados por el Ministerio Público para que nosotros los investigáramos. Nosotros seguimos las redes de corrupción, nosotros no tenemos culpa de quienes salen involucrados, pero los que salen involucrados tampoco los vamos a ocultar. Eso sí, tenga la seguridad que las investigaciones que salen del UFERCO son investigaciones con la suficiente prueba para acreditar los hechos que relatamos en los escritos. Entonces, eso hemos tenido todo el cuidado de hacerlo de esa manera y presentar todas nuestras peticiones debidamente fundamentadas. Hay diferencias de criterios, que eso es diferente, ¿verdad? Pero nuestras peticiones todas van suficientemente fundamentadas. Es fácil estar hablando en un foro, Renato, y manifestando situaciones que quien vea el expediente y vea la documentación va a determinar que no es así. Simplemente con ver el informe financiero que está adjunto a la solicitud de antejuicio, se puede dar cuenta uno qué fue lo que pasó con todos los millones que nosotros, que son 28 millones los que se desviaron. Puede identificar realmente qué pasó con cada uno de esos fondos que estaban destinados para otro fin. Muchas gracias, abogado Luis Santos. Abogado Dagoberto Afra. Sí, señor Luis Santos, yo lo reto aquí públicamente, abusando de la confianza de Renato. Traigamos aquí el expediente y hagamos un juicio paralelo, como dice la abogada Espinosa. Mostremos el expediente del antejuicio. Yo le voy a demostrar a usted que usted, con 5 pericias que hizo de las firmas de las personas que recibieron los fondos y que suman 130.000 empiras, con eso usted aduce que los 15.5 millones que recibió el alcalde, todo es falso. Traigámoslo aquí, venga, yo creo que Renato nos va a dar el espacio. Traiga usted su expediente, traiga su informe financiero, yo voy a presentar el mío, yo voy a presentar los elementos que ya presenté el 17 de febrero cuando vine aquí al programa, en qué fundamenta usted los casos. Por eso los casos usted los pierde, Luis Santos. Y yo digo que mañana usted agarra avión para Estados Unidos a poner queja, allá a Estados Unidos, donde usted le pone queja a los congresistas demócratas, para decir que aquí el fantasma de la impunidad es la que lo vence usted. Usted ha perdido conmigo 3 casos ya en línea, y se sabe por qué los ha perdido, por el mal manejo de pruebas, porque usted acusa con fotocopias. Entonces, vengamos acá, traigamos el expediente del antejuicio y lo debatimos, ¿verdad? Públicamente, muestre sus pruebas, yo voy a mostrar las mías, aquí como que fuera un tribunal, como que fuera caso cerrado. Traigámoslo, yo lo reto a usted. No sé si está el abogado Santos en línea. ¿Abogado? No voy a pronunciarme sobre el que manifiesta Astra, porque el expediente no se muestra en un foro, el expediente se muestra entre los jueces. Que los jueces tomen otra decisión, es otra cosa. Y otra cosa, yo no he llevado 3 casos, pues, abogado. Usted ha perdido 3 casos conmigo, y usted lo sabe. En el caso Pandora, todos conocemos lo que pasó. 3 casos los ha perdido conmigo, Luis Santos. Yo sé que eso le duele, pero lastimosamente así es. Que llevan. Entonces, no me voy a pronunciar sobre eso. Bueno, está bien. Mire, Abogada Maribel. Antes de retirarme, dejar una reflexión final. Es tal el grado de impunidad que se crea desde el Congreso Nacional que usted va a ver estas discusiones, porque se dictan leyes como la del Tribunal Superior de Cuentas que no va acorde a lo que el constituyente dejó establecido en la Constitución. Ninguna ley secundaria puede contravenir o ir en un sentido distinto del de la propia Constitución. Entonces, todas esas cosas que ocurren, normas perversas, solo es para garantizar la impunidad de funcionarios públicos que violan la ley. Concluyendo, limitar la actividad del Ministerio Público fue un grave error, porque con eso le cortaron las manos al Ministerio Público. ¿Que han habido excesos al seno del Ministerio Público? Sí, conozco algunos. Pero volvemos al mismo tema de la responsabilidad de todos los funcionarios públicos. Pero lo que es impensable, don Renato, y con esto cierro, es que los ciudadanos nos olvidemos de la ética como norma fundamental de conducta en una sociedad.
Eso es impensable. Sin embargo, esos señores desde el Congreso Nacional y desde el Ejecutivo, incluso la Corte, tienen un acuerdo silencioso. No han derogado el Código Penal de impunidad. No han derogado vía inconstitucionalidad esas reformas del Tribunal Superior de Cuentas. No han derogado otras reformas perversas que se utilizaron para favorecer en procesos a políticos que han hecho daño al país. Muchas gracias, abogada. No sé si se quiere despedir el abogado Santos, si está en línea o ya cortó la llamada. Bueno, vamos a la pausa y venimos con los comentarios finales de Dagoberto Aspra y de Maribel Espinosa. Ya son las 9 ya. Mejor termine, mejor la despido a las 9. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Diunsa. Arma en tu casa hoy el ambiente. Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Y si está pasando, está en tunota.com, que es traído a usted gracias a Banco de Occidente. Estados Unidos urge a Centroamérica a defender la democracia para aliviar la migración. Así reaccionó el rey del cachopo luego de ser declarado culpable del asesinato de una hondureña. Hondureño condenado por incendiar entrada de la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa recupera su libertad. Supuesta discusión familiar deja 3 muertos y 2 heridos en San Pedro Sula en una nueva masacre. Promesas de campaña en México ofrecen desde conciertos hasta cirugía de senos gratis. Esto es lo que se está viviendo. Lea todo el reportaje en tunota.com, que es traído gracias a Banco de Occidente. Soluciona al instante con nuestro adelanto de sueldos con Occidente en línea, Occidente móvil, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, ya no me queda más que agradecer a los abogados Maribel Espinosa y Dagoberto Aspra, muy gentil siempre la abogada, donde esté, como esté, madruga, sacrifica, pero siempre está nuestras invitaciones aquí en el programa. Así que muchas gracias, abogada Maribel Gracias Espinosa. a usted por la invitación. Gracias, abogado Dagoberto Aspra también. Muchas gracias. Siempre que se le invita, él está presente. Gracias, Renato. Gracias. Para dar su pensamiento en torno a los temas que seleccionamos. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder de Honduras. Buenos días.